Esta es la segunda ciudad más grande de Polonia y también la más visitada de todo el país, gracias a que la mayoría de sus monumentos se salvaron de la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Además es patrimonio cultural de la humanidad. Acompáñame a conocer esta increíble ciudad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamoy de Viaje desde Cracovia. Muy buenos días, me llamo, ya me encuentro en el aeropuerto de Barcelona para iniciar un nuevo viaje, esta vez a conocer un nuevo país también. Así que acompáñenme a conocer Polonia y vamos a iniciar desde la ciudad de Cracovia. Bueno, mis chamos, después de un vuelo tranquilito de 2 horas y 20 minutos llegamos a Cracovia. El vuelo estuvo bastante bien, pero hubo 2 bebés que se confabularon para llorar todo el camino. Lloraba uno y empezaba a llorar el otro, así que lloraban como a voces. Y nada, tuvimos orquesta todo el rato, pero bueno, ya llegamos, vamos a buscar el autobús para irnos al centro y empezar a conocer esta bella ciudad. Para ir del aeropuerto al centro de Cracovia pueden tomar el tren, que la estación está justo dentro del aeropuerto y se supone que es rapidito, es fácil de comprar los tickets, lo pueden pagar con tarjeta y nada, te deja justo en la estación central de trenes. Bueno, mis chamos, y en apenas 15 minutos llegamos ya a la estación central de trenes de acá de Cracovia. Ahora sí vamos a buscar algo para comer y luego nos vamos al hotel, dejamos las cosas y recorremos la ciudad. Y de camino al restaurante donde voy a comer me encontré con la iglesia de San Florián, una iglesia barroca espectacular que se encuentra fuera del área de las murallas. Vale mucho la pena que la visiten. No se puede pasar hasta el fondo, pero ya desde la entrada pueden ver lo bella que es esta iglesia. Ok, mis chavos, me senté en un restaurante que se llama Yarema. Está muy cerca de la estación de trenes y de la entrada a lo que es la ciudad vieja. Y el restaurante tiene muy buenas recomendaciones en Google Maps. También parece que está en la guía Michelin, así que aparentemente está bueno. Los precios están caros comparado con lo que son los precios de Polonia en general, pero tampoco está más caro que un plato en Barcelona. Así que voy a comer aquí, me voy a pedir un pato al estilo polaco antiguo que viene con manzanas y tal, y vamos a ver qué tal está esto. Oigan, mis chamos, este pato está espectacular. La salsa es como de manzana y está divina. La textura está increíble y además te la ponen con unas manzanas, como con una compota de frutos rojos, que está buenísimo. Miren, muy bueno, ¿eh? Ok, mis chamos, este es el alojamiento en el que me estoy quedando acá en Cracovia. El sitio se llama Alila Apartments. Es un Airbnb y la verdad es que está muy bien ubicado, muy cerca del centro histórico. Está muy bonito, minimalista pero hermoso. Y tenemos por ahí vista a la ciudad. El baño es compartido, pero creo que por el precio vale mucho la pena. Como Jacob, dígame yes, baby don't say no, imaginando, justo detrás de mí pueden ver la Barbacana, que es un enorme castillo que tenía funciones defensivas justo a la entrada de las murallas de Cracovia. También aquí se encuentra la Puerta de San Florián, una de las más famosas de la ciudad. Pero si fuera real, mi amor, te daría un beso, dos besos, tres besos.
La calle principal de acá de Cracovia es la calle Real, una calle preciosa que llega hasta la plaza del mercado. Se suponía que era la calle por donde circulaban los reyes de acá de Polonia. Y nada, la verdad está muy bonita. La mayoría de los edificios están en muy buen estado de conservación. Y desde el inicio tenemos una vista preciosa de la Basílica de Santa María. Tú eres mi favorita, dame un chance en la primera cita. Yo quiero que tú seas mi señorita, baby. No hay nadie más bonita, imaginando tu boquita en la mía, baby, sería un sueño, pero si fuera real, mi amor. La iglesia más importante de acá de la Plaza del Mercado y una de las más importantes también de Cracovia es la Basílica de Santa María, una iglesia espectacular que desde que entré me dejó así la boca abierta. Ya por fuera es bastante sorprendente, tiene dos torres de diferentes alturas porque una no la terminaron y desde la otra todos los días marcan el sonido de una trompeta que de repente se detiene, y es porque existe la leyenda de que cuando estaban las invasiones de los tártaros, un vigía avisaba con una trompeta a la población de que venían los invasores y fue alcanzado por una flecha en la garganta, así que repentinamente se terminó la melodía y esa es la forma en la que la tocan, de repente se corta la melodía. Cuando estás conmigo, ¿cómo te lo explico? Siento que tu abrazo me protege contra el frío. Cuando estás conmigo, cuando estoy contigo. El interior de la iglesia está increíble, es de estilo gótico y data del siglo XIII, aunque bueno, ha tenido muchos cambios durante los siglos y está espectacular porque está todo pintado de frescos. A los laterales hay capillas que pertenecían a las familias que daban dinero para poder ser enterradas allí, pero que además se utilizaba ese dinero para la reconstrucción y para las obras en general de la iglesia. También aquí se encuentra el tablero gótico más grande que existe en el mundo y la verdad es que está increíble, tiene unos 11 metros de alto y 13 metros de largo y la verdad está sorprendente. Hay que pagar una entrada, también pueden verla como desde la puerta sin tener que pagar, pero la verdad es que la entrada es muy barata y vale muchísimo la pena de que entren. It's a strange kind of phase when you let go, let your life flow like a river, break away from material ego, you never know what's around the corner for you. We all gotta be. Oigan, aquí pueden subir las escaleras de la torre del ayuntamiento que dicen que tiene una de las mejores vistas de la plaza, así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Maybe it's time that we let go. We're moving on, one step at a time, to something better. Oigan, mis chamos, la vista está bonita, pero lo tienes que ver desde adentro de la torre y mirar hacia afuera a través de un balcón, así que me parece que no debería ser así, ¿no? Me parece que uno debería poder salir al balcón para poder ver la vista, porque la verdad es que es muy bonita, pero bueno, si quieren tener una vista más o menos, quizás la torre de la iglesia sea mejor, aunque cuando fui estaba ya vendido todo. Quizás intentaré ver si mañana o pasado puedo verlo, pero no sé, no me convenció este sitio. La vista está buena, pero creo que se pueden ahorrar este dinero, Deep in a world of secrets, that's where you find the magic. Easy to disbelieve it, difficult to imagine. El principal edificio que van a ver acá en la Plaza del Mercado es el Mercado de los Paños, que es este edificio que está acá detrás de mí. Es un edificio de estilo gótico, aunque lo han restaurado en varias oportunidades en estilo renacentista, le han agregado otras cosas. Y aquí se encuentra un mercado de artesanías muy conocido para la ciudad. Keep it together, maybe it's time that we let go. We're moving on, one step at a time, to something better. Miren, pinchamos, al fondo pueden ver la iglesia de Santa Bárbara, que está justo al lado de la Basílica de Santa María, y es una iglesia muy bonita de estilo gótico, aunque su interior es barroco, data del siglo XIV y vale la pena que entren. Primero es gratis y además está muy bonita. Una de las calles principales de acá de Cracovia es la calle Grodzka.
donde se encuentran varias iglesias monumentales que, bueno, tómense el tiempo, visiten varias porque están muy bonitas. Además que en ellas pueden ver diversos estilos arquitectónicos, porque hay algunas góticas, hay algunas renacentistas, hay algunas barrocas, y les voy a mostrar algunas de ellas. Oigan, mis chavos, me trajeron a comerme un helado en una heladería que se llama Good Loop, que me dijeron que está buenísima, y la verdad es que sí, está muy muy buena. El río que atraviesa Cracovia se llama el río Vístula, pero es que también este río atraviesa casi todas las ciudades importantes de acá de Polonia, y la verdad el río está hermoso, además que desde aquí tendrán las mejores vistas al atardecer de la ciudad. Oigan, mis chamos, ya había comido, pero estoy muerto de hambre todavía, así que me compré un hot dog de los típicos de acá de Polonia. Está enorme y bueno, me costó como 6 euros, un poquito caro porque estoy en la calle principal, pero buen provecho. Acabo de llegar a la colina de Wawel, que es posiblemente el conjunto monumental más importante de toda Polonia, y se trata de una colina que está elevada a 25 metros sobre el nivel de la ciudad, así que era como el punto con mejor visibilidad de esta. Y aquí se encuentran dos monumentos importantísimos, que son el castillo de Wawel y el otro es la catedral de acá de Cracovia, que datan de la Edad Media y que son una especie de destino de peregrinación para los polacos, ya que es como el centro de la identidad nacional. En este sitio residieron los gobernantes de Polonia desde el siglo IX y fue reconstruido totalmente aproximadamente en el siglo XV y XVI, porque un incendio destruyó la mayoría de los edificios. Y vamos a ver qué les puedo mostrar, porque aparentemente está prohibido filmar en casi todas las dependencias. Y ustedes se preguntarán por qué la ciudad de Cracovia tiene tantos monumentos cuando la capital es Varsovia. Y es que Cracovia fue durante siglos la capital de Polonia y de todos los reinos que pasaron por acá. Así que se acumularon muchísimas riquezas en este sitio, además de que se construyeron muchísimas iglesias acá. Incluso este fue el lugar de coronación de los reyes de Polonia hasta el siglo XVIII, cuando ya la capital estaba en Varsovia. Aquí en el palacio tienen varias exhibiciones para ver. La más famosa son los apartamentos privados, pero lamentablemente ahorita se encuentran cerrados. Y las otras son los salones del estado, la armería y las salas del tesoro de la corona, que es lo que yo les voy a mostrar del palacio, y luego vamos a conocer la catedral.
En los salones del estado van a encontrar varias habitaciones que están decoradas hermosamente y que están llenas de pinturas hermosas, que hay varias cositas bien importantes por acá. Oigan, de las cosas más impresionantes de acá de los salones del estado son los techos. Hay algunos que son más medievales o, bueno, renacentistas, que tienen un artesonado espectacular, que está muy bien pintado, pero hay otros que tienen decoraciones en oro y pinturas que son más modernas, son de principio del siglo XX, pero que también están preciosas. La exhibición también incluye cuadros de famosísimos pintores como Tiziano, Bassano y Garofalo. Oigan, mis chamos, acá en el tesoro se encuentra la espada de la coronación, que fue utilizada para coronar siempre a los reyes de acá de Polonia. El nombre es impronunciable, se lo voy a dejar por ahí escrito, pero la espada está preciosa. Cuenta la leyenda que el rey Boleslao la recibió directamente de la mano de un ángel cuando conquistó las puertas de Kiev. El tesoro es una de las instituciones más antiguas de acá del castillo de Babel. Fue constituido en el siglo XIV para reservar todo lo que eran las joyas y los implementos que utilizaba el rey cuando se presentaba en toda su majestad. Así que en inicio estaban la corona, las espadas, todas las joyas que utilizaba cuando habían eventos muy especiales como la coronación. Sin embargo, luego se fueron agregando cosas que los reyes iban adquiriendo durante las campañas militares y regalos de otros reyes hasta convertirse en un sitio lleno de riquezas. Muchos se han perdido durante las sucesivas guerras y dominaciones que ha tenido Polonia. Sin embargo, aún hoy se pueden ver muchísimas cosas, incluidas vajillas espectaculares, joyas, libros, espadas, muchos armamentos que están llenos de joyas por todos lados, incluso las armaduras de varios caballos y también ropas que utilizaban los reyes. Y la última dependencia que voy a visitar es la armería, donde se encuentra la colección de armas reales, que incluye pistolas, incluye espadas, escudos, algunas armaduras bien raras, una incluso que tiene alas, como que parece que fuera un ángel. Y nada, está bonito, pero no ha sido mi lugar favorito acá. Creo que lo del tesoro está mucho más impresionante. Oigan, estuvo increíble la visita a las dependencias de acá del castillo de Babel. A la final sí dejan grabar en todos lados, dejan tomar fotos, videos. Había visto algunos videos donde decían que no estaba permitido, quizás es algo que ha cambiado recientemente, pero bueno, estoy feliz porque les voy a poder mostrar las bellezas que hay aquí. Está increíble, hay que sí dedicarle como toda la mañana, porque yo llevo ya como poco más de 2 o 3 horas y hay cosas que no voy a ver y aún me falta ver la catedral, así que vengan con tiempo, desayunados, para que después puedan ir a almorzar un poco tarde. Y ahora vamos a visitar la preciosa catedral de San Wenceslao y San Estanislao, que es la catedral de acá de Cracovia, que se encuentra justo acá en la colina de Babel. Fue construido aproximadamente en el siglo XII, sin embargo ha sido reconstruido en varias oportunidades y lo que nos llega ahora es una iglesia gótica del siglo XIV. Tiene una gran importancia histórica, ya que aquí han sido enterrados casi todos los reyes de Polonia y además también fueron coronados en esta catedral. Se encuentran 16 capillas en el interior de estilo barroco que dicen que están impresionantes, especialmente la de Segismundo, que dicen que es de las más bonitas y que además está en estilo renacentista. Y también se puede descender a la cripta, donde se encuentran las tumbas reales. El altar mayor es de estilo barroco, está precioso y se puede visitar de manera gratuita el interior de la iglesia. Love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you.
Oigan, mis chavos, ya es hora de comer y vine a un sitio que está cerca de mi alojamiento, pero un poco más lejos del castillo, que se llama Lunch Bar Marco. Tiene muy buenos precios, o sea, el menú te incluye la sopa, te incluye el plato principal, la bebida y cuesta menos de 10 euros. Así que voy a probar eso y tiene buenas calificaciones en Google Maps, así que seguramente estará bueno. I'm dying, oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over. Oigan, mis chamos, ahora vamos a visitar el Museo Czartoryski. No sé si lo pronuncié bien, pero se lo dejo por ahí escrito, que es uno de los museos más importantes de acá de Cracovia, porque aquí se resguarda posiblemente la obra de arte más conocida y valiosa de todo el país, que es La Dama y el Armiño de Leonardo da Vinci. Ooh, love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Wired in the moments like I'm walking on air, tripping over roses every time that you're there. I'm losing my mind, oh, and I'm hot over the moon, you know that you got me good. I'm not even mad, I need you more than I should. I feel like I'm dying, oh, and I. Oigan, al atardecer tienen que venir a los alrededores del Babel porque hay, miren, una vista preciosa, pero además está muy animado, hay muchísima gente y por aquí se reúne la gente cerca del dragón de Babel, que es como uno de los landmarks de por acá. That I've never seen. I love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric. Miren, algo que me está gustando de Cracovia por lo menos es que hay comida a casi a todas horas. Miren, son las 2 de la mañana y me estoy comiendo un kebab recién hechecito. Heaven in your eyes. You're like a neon sign, showing up so bright. Can't get over how you talk to me. Ahora nos encontramos en el Colegio Maius, que es la sede de la Universidad Jagiellonski, una de las universidades más antiguas de acá, de Cracovia, y que fue fundada en el año de 1464. Este es uno de los edificios universitarios mejor conservados de toda Europa y uno de los pocos edificios universitarios antiguos que hay. Fue construido en estilo gótico, aunque ha sido restaurado en varias oportunidades, y en su interior se pueden visitar importantes salones como la sala Jagiellonskiana y también algunas otras dependencias que dicen que están espectaculares. Para visitar el Colegio Maius en la mañana tienen que hacerlo en un tour guiado. Hay en varios idiomas que incluyen el español, solo que bueno, hay más en otros idiomas. Y si lo quieren visitar por libre, tiene que ser después de la 1 de la tarde. Mira, aquí hay algo bien interesante. Hay uno de los Leones de Oro de la Bienal de Venecia, un osito del Festival Internacional de Cine de Berlín y un premio Oscar que pertenece a Andrzej Wajda. Miren, este globo terráqueo que ven acá está hecho de oro y es el primer globo terráqueo en el que se representa a América. El espacio más importante del Colegio Maius es el aula jagielloniana, que es así como el aula magna de acá de la universidad, y era utilizado para los eventos más importantes como los actos de grado o eventos de gala. Aquí recibió un doctorado honorario Juan Pablo II y van a ver también un cuadro de él pintado en 1980. El sitio está decorado con cerca de 100 pinturas de personalidades relacionadas con la Universidad Jagielloniana, entre las que destaca el rey Juan II, que fue el único rey de Polonia que estudió en una universidad de Cracovia. You were burning like a summer in my heart till you found another northern star, following a lover right out of my ocean. Oigan, mis chamos, desde la plaza del mercado de acá de Cracovia quiero despedir este video de esta bella ciudad. Coméntenme qué tal les ha parecido y nos vemos en un próximo destino. Chao, mis chamos.